Señor presidente, bienvenido a la Cámara, a su Cámara, señor ministro. Bueno, a tenor de su intervención plácida, yo diría que incluso premiosa, uno tendría la impresión de que su ministerio es un ministerio plácido, incluso feliz, ¿no? Cuando en realidad es el ministerio del dolor y del caos, señor ministro. El ministerio que usted iba a regentar con talante social es el ministerio donde impactan las políticas de recorte, de ajuste, de austeridad del Gobierno. Y, por decirlo de alguna manera, su ministerio es un ministerio intervenido por el Ministerio de Hacienda, que le dice lo que puede y no puede gastar. Se ha producido un importantísimo recorte en materia sanitaria, en materia social y de igualdad, pero, por otra parte, también intervenido por el Ministerio de Trabajo o de Empleo y Seguridad Social, porque ustedes han tomado la decisión de convertir un derecho, el derecho a la salud, incluso el derecho a la atención a la dependencia, en una mera prestación y a veces en una prestación beneficiaria. Es decir, ustedes han producido una involución muy importante de lo que podemos denominar el Estado social en nuestro país. No hay ya un derecho universal a la salud, no hay ni siquiera por ley el derecho universal a la atención a la dependencia o el derecho subjetivo reclamable en los tribunales. Ustedes consideran que hay una prestación y que esa prestación está a tenor de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Hacienda, es decir, muy pocas disponibilidades presupuestarias. Yo espero, en todo caso, señor ministro, que lo que fue una crisis de gobierno, porque creo que usted viene porque una ministra se vio obligada a dimitir, no porque usted, digamos, sea complementario de la ministra Mato tuvo que dimitir, pero yo hubiera deseado algún tipo de explicación. Incluso en política a veces no se dan explicaciones, ¿no? Lo que se hace es rectificar aquello que provocó la crisis. Pues no, usted ha venido aquí a reafirmar punto por punto la política de su Gobierno, pero más allá de todo ello, la gestión de su ministerio y el talante de su ministerio. ¡Qué decepción, señor ministro! Porque tenía usted la oportunidad de no solamente decir buenas palabras de diálogo y de acuerdo, tenía usted la oportunidad de ofrecer algún cambio en los elementos fundamentales que han sido objeto de confrontación en esta comisión, en la Cámara y en la sociedad española. Por ejemplo, podría usted haber dicho que se replantea al Gobierno la exclusión de 900.000 personas del derecho a la salud. Lo podía haber dicho. Podía haber dicho también el Gobierno que va a establecer un crédito extraordinario para responder a la integración de los atendidos de grado 1 a la dependencia. Podía haberlo dicho, no ha hablado de crédito extraordinario. Con el presupuesto actual no tiene usted dinero ni para pagar lo que está todavía sin incrementar o sin incorporar al sistema de dependencia. Tiene usted 100.000 personas que han fallecido sin haberse incorporado. Tiene usted más de 130.000 personas en concreto a la espera de la protección del sistema de atención a la dependencia. Y tiene usted previstos de incorporar, como consecuencia del grado 1, 200 mucho que incorporar. Tiene usted, por tanto, que financiar 500.000 personas en el sistema de atención a la dependencia. Con el presupuesto que han presentado ustedes no tiene para financiar los que hoy están incorporados al sistema de dependencia. Por tanto, yo no veo que el Gobierno tenga voluntad de rectificación en unas materias que han sido objeto de confrontación social, de discrepancia en la Cámara, que han sido objeto de diferencia. Por tanto, no nos ofrece ningún diálogo, no nos ofrece ningún acuerdo, porque usted, en su intervención, ha convertido incluso reformas de coyuntura en reformas estructurales. Ha dicho usted que las reformas no responden al momento de crisis, que las reformas eran reformas imprescindibles para el sistema sanitario y, por tanto, para quedarse. Señor ministro, ¿quiere decir usted que el copago farmacéutico o repago de los pensionistas viene para quedarse?
¿No era una medida de urgencia ante la situación farmacéutica? ¿Quiere usted decir que la exclusión de 1 millón de personas de la protección sanitaria viene para quedarse? ¿Ustedes no pretenden mejorar esa cobertura que han disminuido? Quiere decir también que el recorte de más del 20% del gasto sanitario en nuestro país está para quedarse. Incluso puedo deducir de ello que el próximo año van a proponerle a la Unión Europea un nuevo recorte adicional. Pues yo le digo una cosa, estábamos en un momento de deterioro del sistema social. Con estos recortes estamos a borde del colapso del sistema social en nuestro país. Un sistema muy importante porque redistribuye, porque cohesiona al país. Tan importante como esas proclamas patrióticas que algunas veces les oigo. La forma de cohesionar al país es cohesionar también a la sociedad del país, a sus ciudadanos. Y unos ciudadanos que son cada vez más desiguales, unos ciudadanos con colectivos muy importantes en el ámbito de la pobreza, unos ciudadanos que se encuentran también con colectivos cada vez más importantes, desprotegidos. Esos ciudadanos no son ciudadanos integrados en el conjunto del país, no son ciudadanos a los que les sea reconocido su derecho o sus derechos. Señor ministro, por lo tanto, yo creo que no ha cumplido con el objetivo que creo que tenía aquí después de una crisis de gobierno, a no ser que nos quieran decir que la crisis de gobierno y el relevo de la señora Mato era solamente por regalos. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que tenía que ver con los recortes, que tenía que ver con los repagos, que tenía que ver con las privatizaciones del sistema sanitario y del sistema social, que con todo eso tenía que ver y que, por tanto, el Gobierno venía aquí no solamente a presentar de nuevo sus objetivos a final de legislatura, sino a rectificar, en el sentido de lo que anunció usted mismo una vez tomada posesión, de su talante social, de su voluntad de ser un ministro social a final de legislatura. Pues bien, con el presupuesto que está encima de la mesa, restrictivo a más no poder, sumado a presupuestos anteriores, y con estas políticas de recortes, repagos, privatizaciones y demás, usted no es un ministro social. Usted, en todo caso, será la continuidad de la política antisocial por parte del Gobierno. Hay una materia que me gustaría pormenorizar porque es objeto de debate público y porque usted también la ha tocado en concreto en su intervención. Y tiene que ver con los pacientes de hepatitis C. Hoy nos hemos desayunado con un nuevo plan. En este viacrucis en que se ha convertido el tratamiento de la hepatitis C, le voy a recordar ya lo que tenemos encima de la mesa. Tenemos una aprobación de fármacos que usted dice que van a continuar siendo aprobados por la Agencia del Medicamento. Tenemos un índice del posicionamiento terapéutico. Tenemos una estrategia prioritaria en materia terapéutica. El primero en octubre, el segundo en diciembre, corrigiéndose a sí mismo. Es decir, modificando aspectos del índice de posicionamiento terapéutico para restringirlos. Tenemos ahora también una comisión científica que va a elaborar una estrategia integral. Y ayer en el Consejo Interterritorial un nuevo invento, un plan estratégico que sumar a todos los planes anteriores. Ustedes lo que están es ganando tiempo, pero los pacientes no tienen tiempo que perder, señor ministro. Y, por tanto, yo le digo que dejen de ganar tiempo y que adopten decisiones claras en esta materia. Mire, le voy a leer los pasos del viacrucis que le he dicho antes, de un profesional, de un colega, en una institución que no es una institución autonómica, es una institución central. Tiene que ver con instituciones penitenciarias. Fíjese usted, para que le aprueben a uno el medicamento para su hepatitis en grado ya de cirrosis o de trasplante. Primero, la competencia es de instituciones penitenciarias que asume los costes de la medicación. Segundo, la Subdirección General toma la decisión. Prescribe primero el médico de la prisión, pero luego prescribe un especialista. Tercero,
firma del director. Cuarto, firma de la farmacéutico o el farmacéutico de esa prescripción. Quinto, orden de Madrid de que el director no firme. Sexto, a los coinfectados no se les trata. Séptimo, a aquellos muy escasos que van a recibir tratamiento con los dedos de una mano o de las dos, en el ámbito penitenciario, se les envía a la unidad de tratamiento del Gregorio Marañón, como si no hubiera medios en los hospitales de las comunidades autónomas para tratar a estos pacientes de hepatitis C. ¿Qué piensan los pacientes de hepatitis C cuando ven continuamente al Gobierno reinventarse estrategias y cuando, por otra parte, también ven al Gobierno anunciar que esos fármacos están aprobados y al propio presidente del Gobierno que están a disposición de los pacientes cuando sufren esto? Cuando sufren un viacrucis para que ese tratamiento aprobado sea financiado y finalmente sea un tratamiento efectivo de su enfermedad. Pues piensan que les estamos engañando, señor ministro. Y por eso la situación que tiene usted hoy encima de la mesa. Por eso la situación que tiene encima de la mesa, que no es muy diferente de la del ébola, ¿eh? Le he hablado antes del ministro y el Ministerio de la Placidez. En el ébola éramos el ejemplo de Europa. Finalmente fuimos el primer contagio de Europa y no fuimos tan ejemplares. No teníamos ni siquiera una ley de salud pública en marcha, no la aplicábamos y no teníamos un centro de referencia para ese tipo de enfermedades. No sé si ahora el Gómez Ulla sustituye al Carlos III, no ha dicho nada. Si Gómez Ulla, ya sabemos dónde ha ido el dinero, ¿no?, de la inversión del Gómez Ulla. Pero ocurrió con el ébola. Con la hepatitis igual. Somos pioneros en Europa en la aprobación de nuevos fármacos, pero los pacientes no lo notan. Igual que nos recuperamos económicamente y los ciudadanos tampoco lo notan. ¿Usted no se da cuenta de que eso no solamente es una pérdida de confianza y es una pérdida de credibilidad de su ministerio? ¿Por qué no son más realistas? ¿Por qué no hablan de las dificultades? ¿Por qué no presentan aquí las medidas que han tomado, los aspectos que, por supuesto, ustedes pueden jalear, pero también otros negativos que tienen que rectificar? Y mi grupo parlamentario cree que usted no puede venir aquí a hablar de diálogo sin rectificar la exclusión sanitaria en nuestro país, que es discutida por parte de organismos internacionales, la exclusión de colectivos de inmigrantes de la atención, digamos, sanitaria no urgente. Usted tiene que venir aquí a decirnos también si va a modificar su política en materia de recortes. Es decir, si va a continuar el recorte sanitario y el recorte de la atención a la dependencia, porque eso significa un empeoramiento, yo diría un colapso de la atención sanitaria y un colapso de la atención a la dependencia. Evidentemente, la Administración Central, se le ha dicho antes, la Administración Central en atención a la dependencia tiene una cofinanciación que es la mitad de la que había a principio de la crisis. ¿En qué se está, pues compensando eso? Pues a través del copago de las familias o a través de la exclusión directa del sistema. Con lo cual, señor ministro, yo creo que usted no ha cumplido con su labor trasladando a esta Cámara una visión crítica, una mínima visión crítica de lo que ha llevado a la situación de crisis a su ministerio y una mínima visión crítica también de la situación que viven los ciudadanos, tanto en materia sanitaria como en materia de servicios sociales. Lo mismo le vamos a decir en materia de igualdad. Nosotros creemos que el Gobierno tiene que adoptar una decisión firme desde el punto de vista presupuestario, pero política también, en materia de lucha contra la violencia de género y de políticas de igualdad. Y no nos ha hablado aquí, en relación a las políticas de igualdad, de su intención de modificar por la puerta de atrás la ley de aborto. No nos lo ha dicho aquí. Bueno, ya que ustedes repescan una competencia que les había arrebatado el Ministerio de Justicia, por lo menos explíquennos en qué datos fundamentan ahora que sea necesario el permiso paterno para la interrupción voluntaria del embarazo de las adolescentes. Porque yo le digo que los datos que tenemos los grupos parlamentarios es que es anecdótico el caso
en que no tiene conocimiento ni permiso paterno y que se produce con causa de fuerza mayor. Es decir, si ustedes quieren hacer política para su grey, háganla, pero no la hagan a costa de los adolescentes, no la hagan a costa de los ciudadanos y de las familias. Señor ministro, en definitiva, yo le pido rectificación de una política, su política sanitaria y su política social, que únicamente tiene un sentido: devaluar el salario indirecto de los ciudadanos para incrementar los beneficios de unos pocos. Esa es la realidad de la política sanitaria y de la política social, que sitúa a nuestro sistema social al borde del colapso y a la gente en una situación de daño y de dolor, que no tiene ningún sentido, en ese sentido, no tiene ningún sentido, valga la redundancia, su intervención plácida ante esta comisión. Creo que debería haber sido una intervención más autocrítica, que tenía que haber sido una intervención de rectificación. Nada más y muchas gracias. Gracias a usted, don Gaspar. En representación de UPyD, señora Díaz tiene la palabra.